Bienvenidas al estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Espero que hicieron los devocionales sobre capítulo 1 la semana pasada. Cada semana los devocionales durante la semana van a prepararlas para el próximo estudio. En la introducción de este libro de Romanos explicamos cómo Pablo llegó a saber de la iglesia romana, porque al escribir la carta, acuérdense que no había ido allí todavía. Quizás los saludos son más intencionales en esta carta por eso. Aún en los saludos, él afirma quién es Jesucristo y también que ellos son unidos con Pablo por medio de Cristo. Leeremos Romanos 1, versículos 1 hasta 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se presenta a la iglesia primero como un siervo de Cristo y luego como uno llamado y apartado para compartir el Evangelio. Como base a la carta por delante, Pablo empieza con un fundamento claro. Dios prometió mandarnos a su Hijo por medio de las profetas. Él vino del linaje de David y en un cuerpo físico, y que fue manifiesto en la resurrección de Él, que Él era el Hijo poderoso de Dios. ¿Por qué fue importante aclarar eso? Porque Cristo es quien dio validez tanto al ministerio de Pablo que a la fe de cada una de nosotros hoy día. Entonces empezaba con esa validez al apostolado de Pablo, a su liderazgo para mandar esta carta. Es lindo que en el saludo Pablo rompe la barrera entre judío y gentil al afirmar que los creyentes en Roma son unidos a él como seguidores de Cristo. Son también llamados no a ser apóstoles, sino para pertenecer a Cristo. Extiende su cariño a esos hermanos. Qué bella bienvenida que le da. Seguimos a ver el interés de Pablo en la iglesia en Roma, en Romanos 1, versículos 8 hasta 17, que dice: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo reconoce el buen testimonio de la fe de ellos, que era conocida y contada por todas partes del Imperio Romano. Por considerarlos hermanos, Pablo ya los había puesto en su lista de oración. Oraba para por fin llegar a verlos, aunque circunstancias no lo permitió hasta esa fecha. Quiso verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, dice versículo 11. Y un comentario propone que el don de Pablo de enseñar el Evangelio fue acompañado por el Espíritu Santo y que él quiso que supieran los romanos que había llegado el Consolador, tanto que supieron acerca de Cristo. Dijo en versículo 12 que quiso llegar a Roma para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. ¡Qué hermoso! El apóstol vea compartir el Evangelio como su deber, no a un solo grupo social, sino a toda persona. Quiso llamar a todos al señorío de Cristo. Hermana, ¿estás tan convencida como Pablo de la urgencia de compartir Cristo con los que están cerca de vos? ¿Deseas que tus hermanos, hermanas en el Señor sean confirmados en su fe? ¿Confortes a ellos para beneficio de confraternidad mutua? Pablo es un buen patrón en querer el bienestar espiritual de los demás. Él estuvo plenamente convencido del mensaje de salvación para compartirlo tanto con el judío que con el gentil. Eso los impulsaba y los inspiraba. El resto del capítulo describe la justicia de Dios y cuánta necesidad tiene el ser humano de participar de ella. Leeremos versículos 18 hasta 32, que dicen: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos versículos describen a los que detienen la entrada de la verdad de Dios en su vida con hechos de injusticia e inmundicia, dice el versículo 18. Y en versículo 25 dice que ellos cambian la verdad de Dios por mentira. Hermanas, una persona puede rechazar las verdades de Dios escritas en su palabra, puede cometer todas las cosas que leímos, pero la verdad todavía permanece. Pueden vivir basada en las mentiras de que no importa pecar, que Dios no castiga pecado o que el infierno no existe, pero la verdad sigue siendo la verdad. Dios se ha manifestado a cada ser humano en la grandeza de la naturaleza que apunta a la existencia de Él como creador y diseñador. Es su revelación de sí mismo. Y Pablo dice que aún con ese testimonio somos sin excusa si negamos a Dios. Y cuando el mundo rechaza cómo Dios creó al hombre y la mujer, como hace hoy en día, no cambia la verdad del ser creado. Versículo 32 dice que vivir en esas mentiras es merecer la muerte, pero que también está mal cuando se complacen con los que las practican, mientras intentamos amar a nuestro prójimo, si camine en luz o no. No podemos ni debemos compartir en la mentira que vive, ni apoyar su error. Estudiaremos esto en más detalle en los devocionales, entrando capítulo 2, que son parte íntegra del estudio sobre Romanos. Yo les animo a repasar los devocionales para fortalecer su vida sobre la roca de la palabra, pero también para prepararles cada semana para la próxima. Que seamos luz que no falte en ser constante esta semana. Como Pablo, que no tengamos vergüenza del Evangelio, sino que lo compartamos. Dios les bendiga.